Amén. Bien, como siempre estamos haciendo un repaso de lo que nosotros vimos el día de ayer. También podemos ver que los líderes de las 12 tribus de Israel se reunieron para ofrecer ofrenda. Dentro de todas las cosas que vimos, este, también pudimos ver en los versículos 89 que había una comunión con Dios. Había una comunión con Dios. ¿En qué se basaba la comunión? Dice, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, entre los dos querubines, y hablaba con él. O sea, había una comunión con Dios y quien conversaba con Dios para la dedicación fue Moisés. Moisés entró y por primera vez se empezó a escuchar la voz de Dios encima del propiciatorio en medio de los dos querubines. Eso también nosotros lo vimos. Algo importante que vimos a destacar fue la dedicación y la consagración a Dios. Es decir, nosotros hicimos hincapié en que no solamente era dedicarle el templo a Dios o el altar a Dios, sino que también había que consagrarlo para Dios. Y hacíamos la diferencia de que una cosa es que tú dediques tu vida, pero tu vida que ha sido dedicada para algo, por un tiempo tú la podías dedicar para otra cosa después. Pero Y el cuando trabajo en ya equipo. eran, ah, Y el trabajo en equipo también. exacto, Usted hablaba de eso. sí. Y cuando ya eran consagradas, exactamente, pero cuando es consagrada, ya es que no había forma. Es decir, cuando ya la vida es consagrada para Dios, quiere decir que ya no se puede dedicar para otra cosa. Una cosa es dedicada y consagración. Las dos cosas, eso lo vimos. Vimos la unidad y la cooperación entre los líderes, cómo los líderes se unieron, ¿verdad? Cómo se unieron para esta cooperación. Ellos lo hicieron de manera unísona. Se reunieron, hicieron las cosas, cada quien ofreció lo mismo. Vimos entonces también la provisión de Dios a través del tabernáculo. Lo que leímos en el versículo 89, que Jehová empezó a hablar con Moisés a través del propiciatorio que estaba encima del arca del testimonio, y la voz salía específicamente entre medio de los dos querubines. Estas cosas fueron las que vimos el día de ayer en el capítulo 8, perdón, del libro de Números. Ah, No sé si alguien más recuerda otra cosa, pero creo que esto fue más o menos lo que tratamos, ¿verdad? amén. Ok, hoy pasamos entonces al capítulo siguiente, que es el capítulo 8. Trata sobre Aarón enciende las lámparas. También vamos a ver la consagración de los levitas. Este capítulo solamente tiene 26 versículos. Así es que este capítulo lo vamos a tratar rápido, pero lo vamos a leer y entonces yo le voy a leer un resumen y hacemos la sesión de preguntas. Quisiera que usted pudiera, como siempre, prestar la debida atención para que nosotros eh, podamos escuchar. Me gustaría de verdad que si usted puede tener su Biblia a mano, de manera que usted lo pueda ir leyendo junto con el audio, porque nosotros queremos que nuestro junte sea para la lectura y que en el mismo momento que yo voy poniendo el audio, usted también lo vaya mirando. Y si tiene alguna pregunta,
cuando el audio termine la puede hacer, o si tiene algún aporte también. Amén. Entonces, vamos a iniciar con la lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alumbrarán hacia adelante. Capítulo 8. Aarón enciende las lámparas. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a Aarón y dile: cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así. Encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo. Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés. Así hizo el candelero. Bien, nosotros podemos ver claramente que Jehová le habla a Moisés y le dice que le diga a Aarón que encienda las lámparas. A las personas que no estudiaron, por ejemplo, con nosotros el libro de Levíticos, ese día nosotros dimos mucho detalle con relación a eso. De hecho, cuando terminemos ahora, el repaso que toca es el lugar santo, ¿ok? Es el lugar santo, eso es lo que toca hoy en cuanto al repaso. Entonces, lo que usted no entienda ahora, el que no lo haya estudiado junto con nosotros, el que no estudió con nosotros esa parte, pues en el repaso usted va a poder entender. El candelabro se encontraba en el lugar santo. O sea, que Jehová le está hablando a Aarón para que encienda, para que entre al lugar santo y encienda las lámparas que alumbraban hacia adelante. Conocemos que en la parte delante lo que había era lo que tenía al frente, perdón, eso lo vamos a ver hoy también, era la mesa del pan de la proposición. Entonces, eso tenía que estar alumbrado. Donde estaba el candelabro, alumbraba de frente hacia la mesa del pan de la proposición. A la izquierda del candelabro, entonces estaba el altar del incienso. Entonces, eso es lo que le empieza a hablar. Le dice que él tenía que encender el candelabro, ¿verdad? Y dice que Aarón lo hizo así. Encendió toda la parte del candelabro, sus lámparas, como Jehová le había mandado a Moisés, ¿verdad? Ok. Ahora, Candelero, varón, o candelabro. él, bueno, Candelero, Candelero que dice. realmente sí, dice candelero, aquí dice candelero, pero la Biblia le llama candelabro o le llama candelero. Por ejemplo, cuando usted lo lee, cuando nosotros lo leemos en el libro de Levítico, habla del candelabro, pero es la misma cosa. Le puede llamar tanto candelero como le puede llamar el candelabro. Amén. Amén. Sí. Bien. Luego, ahorita cuando lo estemos repasando, usted va a ver ahí que dice candelabro. Bien, entonces ahora vamos a estar leyendo lo que fue la consagración de los levitas. Recuerde, todo lo que estamos mirando ahora, al final como quiera, yo le voy a hacer un resumen para sacar las verdades o la parte más importante que tiene este capítulo. Y también usted va a tomar nota de todo lo que estamos leyendo y usted puede hacer su aporte. Continuamos. Consagración de los levitas. También Jehová habló a Moisés diciendo: Toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel,
Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación, y el otro en holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados, y los ofrecerás en ofrenda. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos. Y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová. E hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Luego habló Jehová a Moisés, diciendo: Los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Capítulo 9. Amén. Gloria a Dios. Creo que esta es una parte muy interesante. Todos lo pudieron estar leyendo. ¿Lo leyeron? ¿Están leyendo? ¿Estuvieron leyendo? ¿Ah? Amén. Sí. Sí. Ok. Bien. Excelente. Excelente. Entonces, voy a empezar con la parte de lo que es el repaso. Bien, en este capítulo 8, nosotros podemos ver que se refiere específicamente a la consagración de los levitas. Y también podemos ver la inauguración del tabernáculo. Esto es muy importante, ya que en el capítulo anterior, nosotros, por ejemplo, estuvimos mirando la ofrenda para la dedicación, donde los príncipes llevaron su ofrenda porque ya el tabernáculo estaba listo para ellos poder ejercer su ministerio. Ahora, en Levíticos nosotros habíamos visto que Aarón y Moisés, Dios le había ordenado que cuando todo estuviera listo, ellos tenían que dedicar el tabernáculo, pero también tenían que dedicar los levitas. Tenían que consagrarlo para este ministerio. Y eso es lo que empezamos a ver en este capítulo. ¿Qué vemos? Número 1, Moisés ordena a los israelitas que separen los levitas de su consagración, de su congregación.
perdón, para su consagración. Eso es lo primero que él hace. Si usted ve en la parte de arriba, cuando nosotros leímos, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Yo quisiera saber si todos podemos entender cuál es la diferencia que hay entre expiación y holocausto. Si usted lo entiende. Si no lo entiende, también usted lo puede decir porque estamos, ¿verdad?, aprendiendo. ¿Qué entiende usted por expiación? En un resumen, ¿qué es expiación? Para quitar el pecado. Esto es para el pecado, es la ofrenda por el pecado. Ok, para quitar el pecado. Muy bien. O para cubrir la culpa. Excelente. Una cosa es quitar el pecado. Es muy bueno entender esto, porque a veces nosotros lo confundimos. Una cosa es quitar el pecado y otra cosa es cubrir. Una cosa es quitar y otra es cubrir. Usted recuerda que cuando hablamos de quitar el pecado, estaríamos diciendo que ya no iba a haber necesidad de que ellos volvieran a pedir, o que el sumo sacerdote no tenía que volver a entrar al lugar santísimo para hacer expiación. Entonces, es bueno entender que ellos no quitaban el pecado con la expiación, sino que la expiación lo que hacía era que cubría, y esa cobertura tenía un año de vigencia. Recuerde que el sumo sacerdote hacía la expiación una vez al año, y esa expiación era para cubrir esa culpa que esa persona tenía o el pueblo tenía. Entonces, existían dos. Por eso estaba la ofrenda de la expiación y estaba la del holocausto. ¿Qué entiende usted por la ofrenda del holocausto? Ahora yo me confundí. Sí, porque muchas veces nosotros entendemos, se confunden las dos cosas, ¿verdad? Y una cosa es la expiación y otra cosa es cuando, por ejemplo, si usted se da cuenta que la expiación se hacía, como yo le decía ahorita, se hacía anual, y el sacerdote podía entrar anual, pero había otro pecado que ellos iban a cada rato y era por la culpa, el pecado por la culpa. Cuando una gente, por ejemplo, cometía un error, ellos iban y ofrendaban algo por la culpa, y eso le llamaban la ofrenda por la culpa, ¿verdad? Cuando usted reconocía que usted había cometido un error. Pero el de la expiación, recuerde que lo que renovaba era la relación entre Dios y el hombre cada año. Y esa expiación también la tenían que hacer los sacerdotes. Entonces, los sacerdotes, como iban a ministrar en el lugar santo, ellos tenían que presentar la ofrenda de expiación y la ofrenda en holocausto. ¿Cuál era la diferencia? ¿Qué era la ofrenda del holocausto? ¿Alguien sabe lo que era la ofrenda del holocausto? ¿No? Bien. Un quita el pecado. ¿Ah? Un sacrificio. Era como un sacrificio Era un que se acto hacía la voluntario, ¿no? ofrenda quemada. Era ¿cómo, mi amada? Un sacrificio. Cuando se toma. No. Diga, sí, diga. Un No se acto apure. voluntario de adoración, hermano. Exactamente. El holocausto era una adoración. Cuando ellos ofrecían un holocausto, por eso los levitas tenían que ofrecer dos tipos de sacrificio. Uno en expiación y el otro en holocausto. ¿Qué pasa? El de expiación era para la culpa de ellos.
porque ellos no podían tener, mientras estuvieran sirviendo a Jehová, ellos no podían entrar en pecado. O sea, alguien tenía que pagar ese pecado por ellos. Ustedes recuerdan que en el momento cuando nosotros estábamos leyendo, ellos tenían que hacer algo que se le llama ovulación. Oblación. ¿Quién sabe lo que es la ablución, mejor dicho? La ablución. ¿Entiende lo que es la ablución? No. Ok. La ablución es el acto de limpieza, de pureza. Es decir, es cuando ellos tenían que ir al candelabro, al altar de bronce. Ellos tenían que ir a lavarse. La ablución es una ceremonia que se refiere a lo que es la purificación y la limpieza. Ustedes recuerdan que antes de ellos entrar, ellos tenían que ir ahí al lugar donde estaba ese altar y lavarse. Tenían que lavarse completo. Esto era la ablución. ¿Ok? Ok, eso tómelo en cuenta. Y hay algo muy importante con relación a la ablución. La ablución es algo corporal. Es la purificación a nivel corporal. El lavado de las manos antes de realizar cualquier tipo de tarea sagrada. También la purificación de los objetos. Dígase, todo lo que ellos iban a utilizar para ellos servir en el lugar santísimo o en el lugar santo, tenían que hacerle ablución, tenían que lavarlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con ellos? Cuando ellos, como iban a ministrar, tenían que hacer la ablución, tenían que limpiarse físicamente y después tenían que presentar un sacrificio por su culpa, lo cual era el sacrificio en expiación. Recordamos que ellos tenían que llevar este becerro y ponerle la mano en la cabeza, donde ellos transferían la culpa de ellos, se la transferían al animal. Y luego entonces hacían la expiación, donde el animal pagaba la culpa de ellos. Por eso es que Jesucristo, por eso es cuando nosotros nos trasladamos, por ejemplo, al sacrificio que hizo Jesús, Jesús se ofrece como el sacrificio en expiación por nosotros, pero en holocausto, en adoración a Dios. ¿Lo entienden? Sí, porque Jesucristo lo hizo voluntario. Exactamente. Por eso exactamente, mi amada. Le dio en el punto exacto, porque fue voluntario, entonces fue un holocausto. Por eso Cristo Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario, fue un holocausto. Ahora, su muerte y su resurrección significó para nosotros la expiación. Cristo Jesús cubrió no solamente el pecado de los judíos, sino de todo el mundo. Por eso dice el libro de Hebreos que ya no hay necesidad de volver a ofrecer otro sacrificio, porque Cristo Jesús entró al tabernáculo, no hecho de mano, sino al que se le mostró a Moisés una vez y para siempre. Entró como sumo sacerdote en el orden tal cual fue como lo hizo en el orden de Melquisedec, que es sacerdote para siempre. Amén. Entonces, así fue que Jesús lo hizo para poder expiar el pecado de toda la humanidad. Entonces, ese punto es muy importante entender cuál es la diferencia entre expiación y holocausto. ¿Se entiende? Ya la entendí. Ok. ¿Alguien tiene tiene pregunta, tiene duda? ¿Puedo continuar? Ok. Punto número 2 que nosotros vemos. Recuerde, amado, si estoy hablando y usted quiere decir algo, puede levantar su mano
o puede abrir su micrófono y puede hablar. ¿Ok? Ok, bien. El punto número 2 que nosotros vemos aquí en el capítulo 8, que es el que estamos leyendo, es que los levitas se purifican mediante la ablución y el sacrificio de un novillo. Es decir, ustedes vieron que ya entendieron lo que es la ablución. Vamos a ver, ¿quién me dice lo que es la ablución? Yo. Dígalo. Es una limpieza física que ellos hacían, de lavarse las manos y limpiarse y purificarse. Algo físico. Amén. ¿Antes o después? Antes. Muy bien, excelente, perfecto. Ese es el punto número 2 que vemos. Los levitas se purifican mediante la ablución y el sacrificio del novillo. El novillo era el que ellos ofrecían en expiación por su culpa. En el punto número 3 que tenemos aquí en este capítulo es: los levitas son presentados ante el tabernáculo y consagrados para el servicio del Señor. ¿Qué nosotros vemos? Que Jehová presenta a todos los levitas porque Él le dice que llame a todos los israelitas. Él le dice, junta a todos los israelitas para que ellos estén mirando. Y Jehová entonces lo que hace es que lo presenta a ellos. ¿Cómo lo presenta? Como los que van a estar representándolo a ellos en el tabernáculo, a todos los levitas. Entonces Jehová Dios hace eso en público, ¿verdad? Jehová lo presenta ante el tabernáculo y son consagrados para el servicio. El punto que nosotros estuvimos mirando el día de ayer. Una cosa es que hayan sido dedicados y otra cosa es que hayan sido consagrados. Ellos ya habían sido dedicados porque Dios había tomado esa tribu para que lo dedicaran para Él, específicamente para el servicio. Ahora, con el acto que se está haciendo una consagración. ¿De qué manera se está consagrando? Primero con el acto de ablución, posterior a esto entonces empezaron con el novillo y luego la oración que hace Moisés delante de toda la congregación, dedicando, consagrando a todos los levitas delante de todo el pueblo. ¿Se entiende hasta ahí ese punto? Sí. Ok. Sí. Perfecto. Bien, otro punto muy importante que quiero mencionar es lo siguiente. Desde el versículo 1 al 4 y del 20 al 22, nosotros vemos algo muy importante, que es: Moisés inaugura el tabernáculo con sacrificio y ofrenda. ¿De qué manera este tabernáculo se inauguró? No fue con la mano vacía. Ya nosotros lo vimos en el capítulo 9, que los príncipes llevaron todas las ofrendas, etcétera, etcétera. Número 1, vemos que Moisés, antes de entregar todo, hace una inauguración con los sacrificios y con la ofrenda. El sacrificio que iba a expiar el pecado de los levitas que iban a estar representando al pueblo dentro del tabernáculo, y las ofrendas que ellos mismos habían llevado. 2. La gloria del Señor se manifiesta en el tabernáculo. ¿Por qué la gloria de Dios se manifestó? ¿Cómo sabemos que la gloria de Dios se manifestó? ¿Quién me lo dice? Porque bajaron unos ángeles y se escuchó la primera vez la voz de Dios. Bueno, realmente no que bajaron los ángeles, sino que recuerde que encima de los dos querubines. Ajá, eso mismo, los querubín. Exacto, encima del propiciatorio, habían dos querubines en forma de adoración y de humillación, y Jehová Dios hablaba entre medio de ellos. Okay. Es más o menos eso es lo que yo quería decir. Sí. Los querubines. Amén, sí. Ok, bien, perfecto. La otra cosa que vemos es que Moisés bendice al pueblo. Ok, los levitas, hay una parte muy importante con relación en este capítulo que quiero preguntarle antes de ¿de qué edad a qué edad los levitas podían servir? 25 años.
Amén. Desde los 25 años, ellos podían Hasta los ejercer 50. el ministerio hasta los 50 años. Ajá, ajá. Excelente. Muy bien. Entonces, siendo Gloria a Dios que así, estoy teniendo. no, la veo muy bien, la veo muy bien. Los demás, ¿están entendiendo? ¿Están aprendiendo? ¿Están ahí? Hermana Nina, Amén. María Amén. Barreras, Amén. todos. Amén. Sí, Amén. ok, perfecto. Eh, que yo pensaba que era desde los 20 años. Lo de los 20 años, recuerde que fue lo que eligieron para la guerra. Para luchar. Exacto. Se eligieron de 20 años en Extenso. adelante cuando estaban formando los escuadrones de Israel, lo que iban a pelear. Sí. Eso Ok, fueron. Que gracias. recuerde que se dividieron por las 12 tribus entre los 4 puntos cardinales, 3 tribus, 3, 3, Sí. 3 y 3, y estaban representados por cada tribu por un líder. Y todos Amén. ellos eran de 20 años en adelante. Ahora bien, pero para el servicio en el tabernáculo, para lo que iban a servir de los levitas, su servicio empezaba a los 25 años y terminaba a los 50 años, dando a entender que ellos servían por 25 años. Amén. Gracias. Amén. Por Ahora explicar. bien, Y Que había algo gracias que por la hacían a explicación. los 50, sí. que podían hacer a los 50. Dígame, amada. Que usted dijo que a los 50 podían hacer otra cosa. Sí, a los 50 años, entonces, ellos tenían que cambiar de ministerio. ¿Y qué podían hacer? ¿Quién me dice lo que podían hacer? Ay, ay, ay. ¿Mm? Ay. La guardia ellos podían hacer. Amén. Ah, sí, Perfecto. sí. Ellos lo que no podían participar de la ceremonia del tabernáculo, pero podían hacer guardia fuera del tabernáculo. Muy bien. Sí, Excelente. señor. Ellos no podían servir más en el ministerio, ¿verdad? En el ministerio, porque lo dice así mismo, si usted lo lee, el versículo 25 dice, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Nunca más. Pero Ok, servirán con sus hermanos. ahora, ¿qué dice el 26? ¿Qué dice el 26? Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Exactamente, ¿ves? O sea, muy importante. Entonces, ahí mismo aprendemos que los levitas podían empezar su ministerio a los 25 años. Ahora bien, podían durar 25 años ejerciéndolo. Una vez cumplían los 50 años, entonces tenían que soltar el ministerio y se podían entonces dedicar al servicio de la guardia. Ahora yo le pregunto, ¿quién sabe cuál era ese servicio de la guardia? Era cuidar afuera en los atrios. Ese era uno de ellos, amén. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? ¿No te escuchan? O sea, no permitir que nadie se acercara al tabernáculo. Ok, excelente. ¿Quién más? Para que no muriesen, ¿verdad? Bien, perfecto. ¿Quién más? Díganos otro. Si alguien más que sepa otro tipo de seguridad o guardia que había. Hermana Nina, ¿no se recuerda ningún otro? Ana Raiza. Ok, le voy a mencionar algunos de los ministerios o algunos de los servicios que ellos podían hacer como guardia. Número 1, podían estar como vigilancia. Ya la mayoría lo dijeron. Tenían que cuidar la entrada y todo alrededor del tabernáculo. Eso todos lo dijeron. Número 2, podían cuidar
mantener la custodia de los objetos, ¿verdad? Protegían el arca de la alianza, el altar y los otros objetos sagrados. Todo lo que eran los objetos sagrados, eso era parte de la guardia. También estaba la limpieza y el mantenimiento. Yes. Exacto. O sea, por ejemplo, ustedes saben que todos los utensilios que ellos utilizaban lo tenían que limpiar. Entonces, no buscaban a otra persona de otro lado, no. Todos los levitas de 50 años en adelante eran los que se encargaban de la limpieza de todos los utensilios y de mantener limpio el tabernáculo. Ok, otro punto muy importante era la asistencia en los rituales. Recordamos que los que tenían el orden en el servicio eran los de 25 años hasta los 50, pues entonces los de 50 años en adelante se encargaban de ayudar en todos los servicios rituales. Dígase que si, por ejemplo, van a matar el carnero o el novillo, ellos eran lo que lo traían amarrado, los que lo agarraban para que el sacerdote lo cortara, etcétera, etcétera, etcétera. Se convertían en ayudantes, en otras palabras, en cuanto a los servicios ceremoniales y en cuanto a los servicios rituales. Otro punto en los cuales ellos como seguridad o como guardia podían hacer era ayudar en el canto y en la música. Por ejemplo, los levitas obviamente eran los que se encargaban del área de la música también y lo que cantaban. Y estos lo hacían aquellos que pasaban ya de los 50 años, que ya no podían ejercer el ministerio, entonces se encargaban de ese servicio. O sea que todos ellos, cuando terminaban el ministerio del servicio dentro del tabernáculo, como sacerdote o sumo sacerdote, ellos no se quedaban vagos. Había mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Lideraban el canto, lideraban la música y todos los servicios religiosos. Había otra cosa, era que dentro de la guardia estaba dividida entre lo que era los diferentes turnos. Es decir, habían personas que guardaban un turno de la mañana y un turno en la tarde, ¿ok? Había también turno nocturno y se dividían en 3 turnos cada 4 horas. Ellos se dividían en la noche, cada 4 horas había un turno. Entonces, todo esto lo hacían los que tenían 50 años en adelante, ¿ok? Ve que, por ejemplo, quizás se ve como, los levitas y ya, y que servían, y que no, los levitas era a cargo de todo en manera general. Recuérdense que el tabernáculo tenía que tener personas todo el tiempo, las 24 horas, cuidando de él. Y de eso se encargaban ellos. También estaban, cuando habían turnos especiales durante las festividades y las ceremoniales y las ceremonias importantes, ellos también se encargaban de eso. Cuando había una actividad, vamos a suponer, cuando llegaba el día de la expiación, ese era un día muy importante para los levitas. Cuando estaban la fiesta de la semana, ustedes saben que habían 7 fiestas que se celebraban y la fiesta de la semana duraba 49 semanas. Wow, eso era mucho. Entonces, en esa fiesta que eran importantes así, ellos, los de 50 años en adelante, montaban un servicio especial para que todas las cosas salieran bien. O sea que, ¿qué vemos? Que las personas que salían del ministerio realmente no eran personas vagas, eran personas que terminaban teniendo la gran responsabilidad realmente de todo lo que relacionado al tabernáculo. Quiero saber si ese Sí, punto se entendió bien. sí. Ellos podían ser guardia, ellos podían trabajar en mantenimiento, Sí, ellos trabajaban como vigilantes amén. en 3 turnos de 4 horas Sí, y turno diurno y turno sí, nocturno amén. y no me acuerdo cuál más. Se encargaban de la música. O la música.
Se encargaban de los instrumentos, de recoger, de limpiar los utensilios. Eh, Hermana Raiza, no le escucho. Hermana Nina, hermano Jamison. Estamos aquí. Aquí estamos. Es así que se hace, hablando y practicando. Lo quiero sentir. Yo ahora cuando la hermana dijo que hacía música, o sea, esa era como la tarea de ellos también. Una de sus tareas, ¿o qué? Sí, estamos hablando de los Cantaban. que terminaban su ministerio, ¿verdad? Cuando ellos terminaban, que duraban 25 años de ministerio, una vez terminaban, entonces ellos hacían el servicio de la guardia, ¿verdad? Y iban a servir al servicio de la guardia. Ahora bien, el servicio de la guardia no estaba circunscrito a un solo servicio, sino a todo lo que yo le acabé de mencionar. Cuando decimos el servicio de la guardia, no era de que solamente ir, sentarse ahí y guardar el tabernáculo, no, Ajá. sino, Okay. sino que comprendía todo lo que nosotros estuvimos hablando ahora. Amén. Bendito. Hermana Nina, bien. Amén. Bueno, ya. Hermana Evelyn, bien. María Barrera, bien. Hermano Carlos. Amén. Sí, Amén. una pregunta. Sí. ¿Ellos podían servir para la guerra o ellos llevaban No, ellos no podían servir para la guerra. para describir la guerra, no? No, no podían servir para la guerra. Lo de la guerra realmente tenían también límite de edad. Después de los Lo de 20 50 años. años, Para los 20 años. o sea, desde los 20 años, exactamente. Ujú. Pero llegaba un tiempo en el cual ellos también tenían que dedicarse a la guardia. Y la guardia no tenía nada que ver con Con la la milicia. guerra. Exacto, no tenía nada que ver con la milicia, sino que cuando por ejemplo, los guerreros, cuando su servicio terminaba, también tenían que dedicarse a la guardia. Ujú. Sí, No, y es bien importante, dice ahí de 25 a 50, exacto, sí, tenían fuerza para levantar, exactamente. tenían Ustedes fuerza para recuerdan, levantar. ustedes recuerdan lo que pasó con el que un poquito más para adelante, que le exigió, le dijo, cuando Caleb, ¿recuerdan a Caleb? Que le dijo a Josué que ya él tenía 50 años, él había pasado los 50 años, pero él dijo que le diera el monte, le diera su tierra, que él tenía fuerza todavía. Su herencia. ¿Se recuerdan? Sí, que le diera su herencia. ¿Se recuerdan? Ok, eso viene a raíz de que después de que ellos cumplían sus 50 años, ya ellos tenían que hacer un retiro. Ya no podían estar, ya no podían guerrear más. Pero este hombre, Caleb, tenía un espíritu superior. Él había cumplido la edad, pero su espíritu estaba vivo y fuerte. Se sentía nítido. Aún a los 80 todavía quería Sí, seguir. exactamente. Pero recordamos claramente que los que cumplían 50 años no era que estaban jubilados. Estos eran realmente los que mantenían todo el tabernáculo. Porque usted vio todo lo que tenían que ver con la guardia. ¿Se fija? La guardia tenía que ver con todo realmente. Ellos eran, porque los que estaban en el servicio prácticamente era en el servicio ritual, en la parte ritual, en la que todo el mundo veía. Usted ve muchas veces en las iglesias que usted ve al líder y usted ve al pastor, usted ve al evangelista, usted ve, no sé, al profeta, etcétera, el que tiene el micrófono en la mano. Pero yo le voy a decir una cosa. Hay un equipo detrás que realmente son los que hacen el trabajo para que ese hombre pueda estar ahí parado. Y ese equipo no se puede menospreciar. Equipo de sonido, equipo de limpieza y organización. Exactamente. Mire, la gente que limpian en las iglesias, la gente que ordenan la silla, la gente que ordenan los micrófonos, el sonido, la gente que parquean los carros, la gente que
que ayudan a la gente a entrar, la gente que usted lo ve, que nunca están bien Bien cambiados, Que que vestido. siempre están... saludan. Exacto. Toda esa gente, le voy a decir algo, para que el pastor se pueda parar ahí y dar un buen sermón, tienen que esa gente hacer su trabajo. De lo contrario, él no va a Un poder... equipo. Sí, porque es en equipo que se trabaja. Eso, y Entonces, en todos los en todas las áreas así, o sea, en todas partes así. En el trabajo secular también es lo mismo. también, Hay un gerente sí, allí, pero si el obrero no hace trabajo, el gerente no claro, está de No, pero es nada. bien importante, usted acaba de tocar algo bien importante. El gerente tiene que saber todo lo que se debe de hacer, exacto. porque Es, Hay muchos de eh, ellos que no lo saben, hermano. no, yo ujú, sé, tiene razón. Le pregunto, no, mira, yo he encontrado contadores que no sí, saben contar, hermano. Contadores que le preguntan a uno Necesitan ahí la porque hacen calculadora. inventario. sí, ¿Y esto para Sí, qué es? ¿Por qué, cómo se ajá, cuenta? Y todo eso. sí. No le, Ujú. o sea, hay compañías que no dan el training correcto. increíble. Entonces, en la iglesia sucede lo mismo muchas veces, También, ¿verdad? así es. Los líderes, yo veo aquí a los ancianos, porque dice que después se quedan ayudando, Sí, ¿verdad? Ellos están chequeando que todo salga bien. El joven que viene entrando le vienen enseñando, me imagino, ujú, ¿verdad? Si tienen una pregunta, le pueden ir a preguntar a ellos. El sí, anciano, ¿verdad? O el anciano, o el consejero, o lo que sea, ya los mayores deben de saber cómo, ¿verdad? El que ha trabajado en la área del parking, en el área de limpieza, en el área ¿cómo se llama? Los que reciben a los hermanos, las sí, visitas, ajá, ¿verdad? los ujieres. Todo Ujú, eso, ¿verdad? Imagínate. Todo eso hace que el pastor se ve que hace un buen trabajo, porque él es el que tiene exactamente, que enseñar. Están representando al pastor. claro que sí. Ver bien la iglesia, no la iglesia, sino lo que el cambio que Dios hace, ¿verdad? En las personas. Ujú, Entonces, los ancianos deben de hacer ese los trabajo también, ancianos, exactamente. de chequear, como dice aquí, que ellos se quedan sirviendo. Y Sirviendo se quedan. me Así es. imagino que también chequeando si están haciendo bien el trabajo los nuevos, como los que Sí, van a porque ya Oh, ellos entrar, pero saben ellos ¿verdad? son cómo los de la hacerlo. experiencia. Ellos son Exacto, profesionales. exacto. Mm, ¿Me entiendes? Porque hay mucha inexperiencia. No, no quiere decir que todos lo sí, sabemos, pero vamos aprendiendo con el tiempo. Así es. Algo muy importante que nosotros, perdón, María, ¿vas a decir algo? Sí, eso es como de lo que estábamos hablando de la organización, cuando Moisés estaba asignando, Dios mandó asignar qué iba a hacer cada La grupo y tribu. decía de los hijos de Leví, quién Ujú. estaba encargado de cargar los utensilios del tabernáculo, quién Exacto. era, o sea, cada quien tenía una función, pero si a ver, vamos, cuando llegaba el momento de los sacrificios y de los holocaustos, quienes estaban al frente era los sacerdotes, pero esos grupos de sacerdotes que estaban a cargo de presentar los sacrificios tenían un grupo detrás que era lo que se encargaban de montar y desmontar el tabernáculo cada vez que las tribus se tenían que mover de lugar, Ujú. pero tenían que trabajar en equipo porque la función de uno no podía hacerlo otro, y ahí mismo vemos también como en Romano creo que nos habla sobre eso, de que somos un cuerpo en Cristo, igual que nuestro cuerpo físico, que tienen diferentes funciones, función. pero cada miembro es importante. El que más pequeño usted ve en su Es cuerpo, de sus importante. órganos, viene siendo uno de los más importantes, así mismo en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, que a veces el que usted ve de que aquel que limpia la iglesia, que muchas veces ni sabemos quién es que la limpia, nada, solo sabemos que vamos y encontramos la iglesia limpia, pero a veces ni sabemos quién es que la limpia. Ese pequeñito, según la palabra, cuando viene a ver más grande delante de Dios. Sí, así es. Claro, No, porque si no hace su obra, entonces, si no Amén. limpia, el pastor no puede comenzar, ni pueden entrar a Exactamente. la persona. no, ¿quién va a Exacto. querer entrar a un lugar sucio? Digo? Nadie. Nadie. Mm, Los moles los limpian todos los días en la noche. Nadie va a sí, querer entrar. Lo claro. primero que la gente mira es el edificio, cómo lo tienen, ¿sí o no? Sí, así es. Tú vas a un Mire, comedor y mira si todo está limpio, exacto. Primeramente. ¿verdad?
O Mire, sea, es un compromiso bien serio y una responsabilidad, ¿verdad? sí, es Muy una grande. responsabilidad también, sobre todo. Sí, Y esa responsabilidad, si usted se da cuenta, no se la dan a cualquiera, se la dan a los exacto. experimentados. Fíjese, a Sí. los experimentados, a los que ya sirvieron. Eso no es de que cualquier cosa. Así que es muy importante. Algo importante sobre la guardia es que la guardia levítica era crucial. ¿Crucial para qué? Para proteger la presencia divina. Oiga esto. Estaba para proteger la presencia divina, garantizar la seguridad del lugar sagrado. Ellos tenían que garantizar que había seguridad en ese lugar. Fíjese. Otra cosa muy importante que ellos tenían como responsabilidad era mantener la pureza, evitar la contaminación del tabernáculo. Eran esta gente lo que tenían esa responsabilidad. Los que ya habían dejado el servicio de 50 años en adelante, gente madura, gente con capacidad, con entendimiento, que podían llamar a otro a la atención y decir, no, esto sí, o sea, muy importante. La otra cosa era que era preservar la tradición, mantener la práctica y los rituales establecidos. Ellos tenían esa responsabilidad también de preservar ese ritual que ellos hacían, esa tradición, perdón. Muy importante esto. Ahora, todo eso nosotros lo aprendemos en este capítulo que acabamos de leer. En ese capítulo que acabamos de leer. El capítulo 26, el capítulo 8 del libro de Números trata en definición, trata de la consagración y la purificación para el servicio del Señor, la inauguración del tabernáculo como un lugar de adoración y la organización y división del trabajo en la comunidad israelita. Eso es todo en cuanto a lo que es este capítulo. Si alguien tiene cualquier duda, sugerencia, aporte, lo puede hacer. Pero llegamos a la parte final. Me gusta que Dios es bien específico. Cuando en el 23 dice, luego habló Jehová a Moisés, ¿verdad? Sí. No le dice, mira, tal vez pueda hacerlo así. Exacto. No, Sí. le dice No, bien específico. claro. Sí. Luego habló Jehová a Moisés, ¿no? Moisés no argumentó nada. Nada. O sea, la palabra de Dios no podemos agregarle ni quitarle. Exactamente. Está claramente lo que Dios quiere, Amén. ¿verdad? No nos podemos confundir en eso porque Dios es bien, como cada detalle lo puso Él. Sí, así es. Y Así quería es. leer el versículo que decía la hermana, 12:5. Así Ok. nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos a los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea, hay Amén. diferentes, todo está bien específico, ¿verdad? Sí, El sí. llamado de cada uno de nosotros. Amén. Excelente.